Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Esto es Saberte Ver, el espacio del Comité Defensor de las Audiencias de Teleantioquia. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Las encuestas son una herramienta de recopilación de información que consiste en una serie de preguntas que se dirigen a un grupo específico de personas como una muestra socialmente representativa, con el fin de conocer su opinión frente a un tema en específico. En nuestro país, las firmas encuestadoras deben registrarse ante el Consejo Nacional Electoral como requisito previo para poder publicar sus estudios de opinión pública frente a preferencias electorales en cualquier medio de comunicación. No creo en las encuestas, en ninguna. No sé, nunca he creído en ellas. No creo en las encuestas de los políticos, porque los medios de comunicación perdieron credibilidad en ese país ya de rato, y las encuestas van infladas. No solo los políticos, o sea, los empresarios manipulan las encuestas porque lo público se convirtió en un negocio muy interesante. Entonces, hacer ganar determinado candidato es una necesidad del empresarismo, sobre todo en Antioquia. Bueno, yo creo que las encuestas son una herramienta muy importante para la democracia, porque permiten ver cuál es el sentir, cuál es como los puntos de vista que tiene la ciudadanía. Las encuestas siempre han sido de alguna manera un objeto de discusión. Algunas porque sugieren algún tipo de inclinación por uno u otro candidato o candidata. Y los otros por la manipulación que pueda tener, obviamente, esas encuestas. Es claro que no todas las firmas se pueden meter en el mismo costal porque hay realmente unas firmas muy serias. Sí hay encuestas buenas y objetivas y hay encuestas que son amañadas. Las buenas son las hechas por firmas serias que verdaderamente miden la opinión de la mayoría y se hacen sobre una población suficiente y tienen debidamente unas auditorías o unos controles para que sean verdaderamente objetivas. Y hay otras encuestas que son las contratadas por X o Y candidato o partido que normalmente están direccionadas a producir resultados que favorezcan a uno u otro candidato o a uno u otro partido, pero que verdaderamente no son objetivas. Veamos cuáles son las principales características de una encuesta que la hacen útil para conocer las preferencias políticas de los ciudadanos. Las encuestas hacen parte de lo que llamamos la opinión pública agregada, es decir, cómo las ideas, cómo el discurso, cómo lo que hay en el fondo de las propuestas se puede convertir en un número, es decir, el 20%, el 30% va a votar por mí o no, tiene una favorabilidad o no, es decir, es un número que es muy importante, pero que habría que ir más allá y no quedarse solamente con esto. Es decir, creo que estamos en el deber de auscultar las encuestas, no prohibirlas, pero de alguna manera sí evaluar cómo se hacen. Cada cual siempre dicen los candidatos que tienen sus propios estudios, que no coinciden con la generalidad, pero hay algunos que definitivamente uno podría decir que están un poquito más equilibrados, aunque siempre hay intereses. La selección de la población parte de las cartografías, porque son encuestas personales. Las cartografías son los mapas de las ciudades. Los mapas, por ejemplo, en Medellín hay más de 13.000 manzanas. Entonces hay un sistema estadístico que selecciona aleatoriamente las manzanas dentro de todo Medellín. Y esa selección de manzanas es la que el encuestador va y visita, toca directamente en el hogar, máximo un hogar por cada cara de la manzana. Y una vez llega al hogar, se pregunta por la persona que viva en el hogar mayor de 18 años, que esté más próxima a cumplir años, para que pueda caer aleatoriamente o el hijo, o el jefe de hogar, o el ama de casa, o el abuelo si vive con ellos. Y ya se le aplica la encuesta. Y en el caso de elecciones se hacen encuestas con tarjetón físico para que la persona elija su candidato según el tarjetón que va a encontrar el día de las urnas. Las encuestas tienen la extraña propiedad de reflejar un momento determinado. Es lo mismo que en la democracia, la elección de un presidente es un momento determinado. Pero a la vez
Ese es el peligro de las encuestas. La encuesta también puede formar opinión pública. Las encuestas en la época electoral juegan un doble papel. Por un lado, orientan a los electores de cómo le está yendo a los candidatos que ellos quieren. Orientan a los candidatos para saber qué tal les está yendo en su popularidad y reconocimiento con respecto a la sociedad. Pero al mismo tiempo pueden ser una herramienta un poco complicada porque pueden dar la sensación de que a un candidato le está yendo mejor de lo que de verdad le está yendo. No necesariamente reflejan siempre intención de voto. Y hay varios efectos que se pueden estudiar. 4 de ellos me parecen que son relevantes para mencionar. El primero es el efecto que es un voto dirigido hacia el ganador. Y esto sobre todo se da cuando hay muchos indecisos. Y los indecisos no saben por quién votar y deciden, como lo conocemos coloquialmente, montarse al carro ganador, al tren de la victoria. El segundo efecto es el de apoyo al perdedor. Y esto pasa cuando el elector definitivamente no se identifica con el primero, con el que va punteando, y decide votar por el segundo para que la derrota no sea muy abultada. El tercer efecto es el que se conoce como bola de nieve o en subida, y es cuando un candidato tiene una tendencia de aumento en la intención del voto. En la primera encuesta saca un 10%, pero en la segunda ya sube un 20%, en la tercera un 40%, y esto le da unas ganas al elector de decir, ve, hay esperanza de ganar, me voy por este candidato que va en subida. Y finalmente hay otro efecto que es el que conocemos como voto útil, que yo creo que es muy conocido y que incluso lo utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, y es cuando yo soy capaz de cambiar mi voto inicial únicamente para sacarle el mayor provecho. Es decir, yo quiero votar por un candidato, pero lo cambio porque en las encuestas está muy abajo, casi que sus posibilidades son nulas, entonces yo decido votar por otro. Esos son como los efectos que se pueden dar en las encuestas. Al final se dice que la encuesta verdadera es la definitiva, la última, la que se convierte en opinión pública agregada real, que es el voto, quien ganó. Después de la pausa conoceremos la relación que hay entre las encuestas y la opinión pública. Ya regresamos. En época preelectoral es fundamental entender la importancia de las encuestas y si éstas generan opinión pública o si la opinión pública se ve reflejada en ellas. Hombre, la opinión pública discursiva, digamos, es un término que puede ser un poco más teórico, abandona un poco el número y se queda más en las ideas, más en las propuestas, más en qué hay en el fondo de lo que dicen cada uno de los candidatos. ¿Qué se esconde? ¿Qué conocimiento hay frente a las propuestas? Lastimosamente, la única forma de medir eso es al final con un número. Esta persona ganó por una cantidad X de votos o por un porcentaje X de votos. O yo hago una serie de preguntas alrededor de unas propuestas que son discursivas, pero yo las llevo a un número. Entonces, a veces es muy difícil conciliar ese número porque una cosa es lo cualitativo que hay en la opinión pública discursiva y la otra cosa es lo cuantitativo que hay a la hora de medir esto. Y la democracia, para bien o para mal, se mide por el número de votos, por el número de personas que al final votan por un lado o votan por el otro, más allá de las ideas. Ojalá que conciliaran las dos, pero la verdad es que con mucha frecuencia no se corresponde la votación, el número de votos con las mejores opciones. Algunas veces sí, pero no es una condición sine qua non. Las encuestas pueden afectar la opinión pública algunas veces, entonces te diría que sí. Afectan la opinión pública porque hay veces en las que las personas no quieren estar con un candidato que saben que no va a ganar. Entonces pueden alterar su voto a partir de la idea de que el candidato no va a ganar, entonces su voto lo ven como inútil, lo ven como ¿para qué voy a votar por esta persona que no va a ganar de todas maneras? Por ende no voy a votar o voto por alguien más. Entonces pueden alterar cómo la gente planea votar y también la opinión pública, qué candidato es fuerte, a qué candidato vale la pena prestarle atención, a qué candidato no. Yo para qué me voy a poner a escucharlo si no va a ganar. Ese tipo de ideas se le pueden venir a la cabeza a la gente. Yo creo que las encuestas sí dan de qué hablar. Es difícil definir cuándo de qué hablar, hacer opinión pública. Pero comparto lo que planteas en el escenario contrario. ¿No será la opinión pública la que le da esos renglones de importancia en las encuestas y la que dice a quiénes les debemos preguntar sobre qué candidatos? Pues yo creo que las encuestas tienen una utilidad dependiendo de dónde se miren y cómo se miren. Pues la primera utilidad sería
para el que las va ganando, que normalmente dice que las encuestas son muy buenas, que qué chéveridad las encuestas, y normalmente el que no va tan bien, pues no las quiere tanto. Para los medios les sirve la encuesta para mover al público, porque pues, la gente se sigue interesando en ellas. En el caso particular del sistema informativo de Teleantioquia, nosotros no hacemos encuestas. O sea, ni las hacemos nosotros por métodos propios, ni las contratamos. Nosotros no le pagamos a nadie para que nos haga encuestas. En los noticieros en sí no las divulgamos, las que salen. Se hace alguna mención en Consejo de Redacción, pues que es un programa, que es un magazine informativo, entonces digamos que permite espacio para eso, porque en la estructura del magazine informativo, aparte de noticias, pues hay análisis, hay interpretación, y en una campaña política eso es pertinente. Pero te sirve también para asumirla de otra manera, y es cuando tienes la posibilidad de tener uno de esos aspirantes, de esos candidatos en cabina, le das una lectura de lo diferente, no solamente a lo que desde lo programático está contemplado en esa concepción de gobierno para los próximos 4 años, sino de verlo con él así, que significa estar debajo de un candidato de oposición o un candidato del continuismo, o qué significa estar por encima de él. ¿O qué significa si entre 2 encuestas esos 2 candidatos o candidatas se acercaron y te cambió algo en ese segundo o tercer lugar? Y uno dice, ¿será que entre estos 2 ese potencial de voto, esa intención de voto, los va a catapultar? Que paradójicamente hay que decirle a todos los televidentes que no es así. Uno no puede sumar matemáticamente los votos de 2 personas que deciden juntarse para sacar adelante un nuevo programa de gobierno construido a partir de ellos 2. Con la Constitución de 1991 se pasa de la democracia representativa a la democracia participativa. Ello implica que los administrados no solo se limitan a votar cada cierto tiempo, sino que tienen injerencia directa en la decisión, control y ejecución de las formas de gobierno en los diferentes niveles. Veamos la importancia del voto en un sistema democrático como el nuestro. Hombre, el voto definitivamente es la alternativa mejor que podemos tener para acceder a que alguien nos represente. Obviamente ese voto tiene muchísimos matices, pero hacerlo de manera consecuente, coherente, respetuosa, conociendo lo que realmente estoy eligiendo, pues es fundamental. Lastimosamente el voto, un hombre, un voto, a veces, en aras digamos, de lo justo, de lo que debe ser, de los derechos de los seres humanos, pues obviamente un hombre, un voto, la Revolución Francesa lo admitió y creo que hay que mantenerlo. Lastimosamente, no siempre un hombre y un voto coinciden en lo que tiene que ver con la manera como vota el uno y como vota el otro. Asistir, participar en un proceso democrático es realmente saber quiénes somos como ciudadanos, porque es que la democracia no es solamente ir a votar, sino por quién voy a votar, en qué condiciones voy a votar, qué es lo que quieren las personas de mí cuando piden que yo vote. Yo creo que votar es una necesidad de la ciudadanía y es un derecho que cuando las sociedades lo pierden, lo añoran bastante. Hay sociedades inclusive que han perdido el derecho a votar, no porque no lo ejerzan, sino porque los obligan a ejercerlo de ciertas maneras. Hay países como Venezuela o como Cuba, por ejemplo, donde la gente vota, pero finalmente solo pueden votar por ciertas opciones y bajo ciertos parámetros a los que están obligados por los regímenes de esos países. En Colombia, pues con las imperfecciones que tenga la democracia, todavía podemos votar, todavía podemos ejercer ese derecho y yo creo que hay que acudir a él. ¿Qué sí quisiera uno que la gente hiciera antes de llegar a las urnas? Pues tener una cultura general más amplia en materia política y en materia de administración que lleve al ciudadano a entender un poco más cómo funciona la administración pública, a entender quién es quién, cómo se mueven los poderes, cómo se mueve la nación, los departamentos, los municipios, para que eso permita pues, tomar esa decisión de una manera más consciente. Entonces, claro, el voto es el mecanismo natural mediante el cual le pedimos al gobernante que haga lo que nosotros esperamos pues, o esperaríamos que hicieran, y la mejor manera es votar por alguien que definitivamente sí me represente. Lastimosamente, no siempre un voto es igual a otro desde el punto de vista de lo cualitativo, pero sí desde lo cuantitativo. Un buen voto y un mal voto se convierte exactamente en lo mismo cuando le llevo un número. Por eso la importancia de la formación, por eso la importancia del criterio, por eso la importancia de la responsabilidad, entendiendo que nosotros, como ciudadanos, somos
quienes gobernamos o deberíamos gobernar a los gobernantes. Y si es así, cuando hay una democracia representativa, es decir, usted me está representando a mí porque todos no nos podemos gobernar todos, entonces usted me representa y usted no debería ser autónomo a la hora de tomar las decisiones, sino cumplir con esos preceptos que yo como ciudadano le di cuando le otorgué el voto. Una vez ese candidato se vuelve funcionario, en un país más como el nuestro debe haber más una relación de desconfianza y una relación de veeduría sobre las acciones que está haciendo. No porque voté por él debo creer ciegamente en todo lo que hace durante el tiempo de gobierno. Al contrario, hay que estar vigilante de lo que hace durante el tiempo de gobierno para hacer control político y veeduría. Después de la pausa veremos cómo deben actuar los medios de comunicación frente a las llamadas guerras sucias de las campañas electorales. Ya volvemos. La guerra sucia en las campañas políticas en época preelectoral siempre ha existido. Sin embargo, ahora con las redes sociales se ha acentuado. Veamos cómo puede clasificarse una campaña política basado en la forma como interactúa frente a los otros candidatos. En medio de este ajetreo de lo que significa un proceso electoral, se juegan demasiadas cosas. Cuando hay una valla que vale X cantidad de dinero, cuando hay un número de personas que se trasladan de un lado a otro en buses, en carros, en vehículos, cuando de pronto aparecen un montón de personas con camisetas, cuando hay un montón de gente ofreciendo dádivas, en donde supuestamente uno diría, ¿cómo me voy a gastar esa cantidad de dinero en esto? A sabiendas de que eventualmente el salario que va a recibir no se va a compensar. Si eso ocurre, es porque hay un negocio detrás demasiado grande. Y en ese orden de cosas, el todo vale, en ese caso, las campañas sucias, la mentira, las fake news, pues obviamente pasan por encima de cualquier consideración, pasan por encima de cualquier convicción ética. Y lastimosamente, quien no utiliza las mismas artimañas, ¿cierto?, es el que de alguna manera sufre más porque las garras de quienes quieren quedar no les importa lo que pase. Porque claro, están vestidos siempre de soy el mejor, soy el transparente, soy el cambio, soy independiente. La guerra sucia es algo que no es lo deseado, pero es entendible en el contexto en el que vivimos hoy en el departamento y en la ciudad de Medellín. Es un contexto electoral muy polarizado, en el cual las ideas se han puesto en un segundo plano, los proyectos de ciudad, los proyectos de departamento casi que no importan, y lo importante en el discurso es atacar al otro. Y esto ocurre por distintas situaciones que ocurrieron en los 4 años del periodo que termina, y es aquí cuando se presentan distintos tipos de campaña. Podríamos decir que hay campañas de 3 tipos: campaña blanca, campaña gris y campaña negra, si le podemos llamar así. La campaña blanca es en la que yo únicamente me dedico como candidato a hablar de mis ideas, de mis propuestas que tengo para el electorado. La campaña gris es cuando, bueno, el candidato dice, puedo dedicar una parte de mi espacio o de mi estrategia para demostrar o visibilizar las debilidades de los otros candidatos con los cuales compito. Pero finalmente la campaña negra o campaña sucia es aquella en la cual el candidato únicamente se centra en atacar a los otros, no a partir de sus ideas y demostrar que tiene un mejor o un programa de gobierno mucho más amplio, sino que es mejor porque los otros no cumplen con unos estándares morales. Es muy común que se atienda a la moral. Desafortunadamente, tenemos que decir que en las últimas, pero no solamente en Colombia, en las últimas jornadas electorales, por ejemplo en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, el uso de la mala fe, de la mentira, de la perversión se ha puesto de moda. Las encuestas, las vallas, las interpelaciones. Si usted, por ejemplo, se va a mediados del siglo XX, cuando la política colombiana se ejercía de una manera tan violenta entre liberales y conservadores, pues había mucho también de guerra sucia. Lo que pasa es que no existía en internet, no había televisión, no estaban los medios con la fuerza que tienen hoy en día, tampoco estaban las vallas en la calle que hoy en día las vandalizan, las caricaturizan y todo eso. Eso yo creo que hace parte de la misma polarización
que la política siempre ha sido así, intensa, y que siempre ha tenido mucho de guerra sucia. Yo creo que la guerra sucia de las últimas semanas, comparto, no la había visto en años anteriores. Eso tiene que ser por un lado muy triste, porque uno no espera 4 años para que los candidatos lleguen a eso. Ojalá nos margináramos, los que no pertenecemos a ninguna campaña, de esas guerras sucias, pero es muy mal visto que te lleven a un auditorio y te digan, ve, Nicolás, cuando salga X candidato, entonces suelta un insulto. O esa pancarta que tienes, entonces la levantas en ese momento. O yo te hago la seña para que empecemos a hacerle en coro, cada quien desde un punto diferente del auditorio, y lo señalamos con algún insulto, con una palabra que sea de mal gusto. Eso sí me parece muy triste. Tengo que decir que no todos los candidatos han caído en eso, y hay que valorarlo. Y creo que quienes han caído, faltando ya tampoco deberían mesurarse. Veamos cómo nuestros invitados motivan a los televidentes a participar de las próximas elecciones. Es importante que el ciudadano pueda escuchar varias encuestas y escuchar varios medios, porque ahorita estábamos hablando de algo de, tal vez en un momento dado, cierta encuesta puede obedecer a un interés de mostrar algo, pero esa ciudad pudo tener un cambio en el lapso de esas semanas. Hay personas, y en algún momento lo fui, que piensan que mi voto no cuenta. Soy un individuo más en medio de un colectivo tan grande, pero es que esa individualidad, haciendo parte de esa colectivización, es que le da sentido a ese acto de votar. Muchas veces los mismos medios de comunicación o algunos analistas confunden a las personas porque dicen las encuestas no acertaron. Y es que las encuestas no tienen el poder ni la función de acertar, porque no pronostican el futuro. Te dicen cómo estamos hoy, pero las campañas se siguen moviendo. La gente, si hay un aguacero o un vendaval en alguna ciudad, no sale a votar. O sea, hay cosas que no se pueden pronosticar, entonces es normal que los resultados puedan cambiar entre una última encuesta publicada y el día de la elección. No basta, creo, con ir a una urna y hacer una X en una tarjeta electoral, sino que creo que también hace falta esa parte del conocimiento personal de quién es quién, de cómo se vota, de cómo se está moviendo el país, de cuáles son las necesidades. Porque cuando uno no tiene un conocimiento amplio, uno finalmente llega, ejerce el derecho, hace una X en una tarjeta, pero también puede estar haciendo mucho daño, porque puede estar ayudando a elegir a muchos de los ineptos, de los corruptos, que hemos elegido tantas veces en tantos cargos y que finalmente llegan al poder porque en muchos son capaces de manipular a la gente y la gente vota sin mucho conocimiento de lo que está haciendo. Para nosotros, para Teleantioquia, sería fundamental escuchar sus llamados de atención, sus reconocimientos si los tienen, la posibilidad de enriquecer la información, hacer los reclamos que sean necesarios, cuestionar los vacíos y sobre todo ayudarnos a la pedagogía relacionada con este proceso electoral. Al fin y al cabo somos ciudadanos con otros ciudadanos, solo que en este caso Teleantioquia tiene un rol y ustedes tienen uno fundamental. No vale la pena, no hay ninguna importancia por parte de lo que hace Teleantioquia si ustedes no están ahí. La única manera de ser y hacerlo mejor y entender lo que significan los medios de comunicación en este proceso es saber que ustedes están ahí viendo con atención y reclamando cuando sea necesario. Y esto fue Saberte Ver, el espacio del Comité Defensor de las Audiencias de Teleantioquia. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden escribirnos al correo defensor@teleantioquia.com.co. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.